bastantes cosas para decir. A ver. En primer lugar, voy a decir que es absolutamente un irrespetuoso el ministro. Y casi que lindando con lo mentiroso. Y ahora te voy a desarrollar y te voy a explicar en forma clara y contundente. Mira, nosotros empezamos el proceso paritario el 19 de julio del segundo semestre. Ahí había que discutir dos cosas. Había que discutir el desfasaje del primer semestre, ¿sí? Y había que discutir la pauta para el segundo semestre. Ese 19 el gobierno aceptó que había un desfasaje, había que ponerle el número y que iban a traer el número para el lunes 22. Es decir, pasó el fin de semana inmediato siguiente, el lunes siguiente. Nunca trajeron el número. Nunca, un número que era absolutamente elemental y fácil de calcular, porque la inflación acumulada del primer semestre era pública y notoria y era de 79,8, y la pauta salarial que nos habían pagado en el primer semestre era 68,7. La diferencia era 11,01 puntos, que nosotros después reconocemos que 6,55, esto es una confusión, porque la base es en el mes de junio, es exactamente lo mismo. Decir 11 base enero o decir 6,55 base junio es lo mismo. Es lo único que nosotros reconocimos, porque nosotros venimos, porque ese número lo aportamos nosotros, porque es el número de nuestro estudio. Ellos tardaron 2 meses para poner ese número. Eso, entonces, ¿qué reclamamos del ACMER? Mira, claramente nosotros hicimos un congreso, rechazamos la oferta del 22, la rechazamos porque era una porquería, Fernando. ¿Por qué una porquería? Porque no recomponía los salarios de los trabajadores. Por eso una porquería. Y porque incluía montos en negro, que es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque no llegaban los compañeros jubilados. Nuestros compañeros jubilados y jubiladas quedaban fuera de la pauta salarial. Por eso la rechazamos. No es porque queremos dar absolutamente a nadie. No queremos dar absolutamente a nadie. Lo que queremos es recomponer el salario. Y ahora yo te voy a dar números, porque estos números son posta. Te voy a dar números. La inflación en los 9 meses y medio del gobierno de Frigerio y de Milei, o de Milei a nivel nacional y de Frigerio en Entre Ríos, es 144,4. De diciembre a agosto, que es la inflación conocida, 144,4. Y la pauta salarial percibida por el gobierno de Frigerio y de Milei, o de Milei y de Frigerio, es 97,5. Esa es la verdad absoluta. Por eso no se aceptan las ofertas salariales. Que deje de mentir el ministro Troncoso. No se aceptan las ofertas salariales porque no hemos recuperado el salario que hemos perdido durante su gobierno. Nos empobreció a los docentes. Por primera vez después de 20 años, los trabajadores de la educación de Entre Ríos éramos indigentes. Había 5.000 docentes entrerrianos que cobraban salario por debajo de la indigencia. Por eso no se aceptaban las pautas salariales y por eso pusieron esa cláusula de estar 10 puntos por arriba de la canasta de indigencia, porque dice canasta básica del tipo 2. ¿Qué canasta básica del tipo 2? La canasta de indigencia, no de pobreza. Y hoy el 80% de los trabajadores de la educación seguimos siendo pobres, cobramos menos de 940 mil pesos que la canasta de pobreza. Siguen siendo pobres. A ver, por eso se rechaza la oferta. No hay interna en el ACMER, no hay doble discurso en los dirigentes del ACMER, como dice el gobernador, que también te conoce. No es que somos basistas, somos democráticos. Para eso que no saben lo que es la democracia sindical. Ni el gobernador, ni el ministro. No saben lo que es la democracia sindical. Nosotros consultamos a nuestros compañeros escuelas por escuela. Luego hacemos una asamblea, las seccionales. Y luego hacemos un congreso que representa los 17 departamentos donde opinan todos los compañeros. Eso es democracia, no basismo. Eso es democracia. No es que hay que democratizar los sindicatos. Bueno, nuestro sindicato es democrático, claramente democrático. No hay interna, no hay intenciones de dar a ningún gobierno. Nosotros hemos confrontado con todos los gobiernos, algunos mucho más que contra este. Entonces que no cambien el eje, que pongan la plata, que recuperen en los 9 meses del gobierno de Milei y de Frigerio, que son lo mismo, que son exactamente lo mismo, porque Frigerio vota todas las políticas de Milei, no votó la restitución del incentivo docente, votó la ley base que perjudica a los trabajadores, votó la esencialidad educativa. Bueno, que lo único que pretende, porque no le importa la escuela pública, lo único que le importa
es que los trabajadores de la educación no hagamos planes de lucha, no hagamos paro. Para que no haya paro, lo que hay que hacer es que nos pongan necesariamente buenos salarios. En los 9 meses y medio, Fernando, del gobierno de Milei y de Frigerio, perdimos el 30% real del poder adquisitivo. Perdimos el 30% real del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras. Y con esta oferta y con este decreto que dio, por eso rechazamos la oferta, nos dio por decreto lo que rechazamos, no recompone ese salario, no se recompone, seguimos perdiendo y agudizando el proceso de pérdida. Y esto lo podemos demostrar desde el punto de vista del que sea. Entonces, Ahora, mirá, Sampedri, el ministro, y por eso obviamente queríamos que usted tenga la posibilidad de explicarlo, habló de interrogantes en el proceder del gremio, del accionar del gremio. Ellos hablan es de... un mentiroso el ministro, por eso dice eso. A ver, nosotros lo discutimos con los compañeros escuela por escuela, lo resolvemos escuela por escuela. Y además, el gobernador dijo el día que hizo la conferencia de prensa que Pagani había dicho públicamente que era muy buena la oferta. Mentira eso no es verdad. Lo que dijo Pagani, que yo te voy a decir ahora, es que la oferta reunía los aspectos cualitativos mínimos necesarios, cualitativo, la calidad era la mínima necesaria para llevarlo al Congreso. ¿Qué significa eso? Eso es lo que dijo Pagani. ¿Qué significa eso? ¿Sabés qué significa eso? Que la oferta no tenía montos negros, pues si hubiera tenido un monto negro la rechazábamos ahí mismo, indímine en la paritaria, porque ese era el mandato que teníamos. Ese era el mandato que teníamos de nuestro Congreso. Si había monto en negro, como había en todas las otras ofertas que se nos hizo, se rechazaba ahí en la misma consideración obligatoria. Como no tenía montos en negro, la conducción en aras del mandato que teníamos la pusimos en consideración de los compañeros y las compañeras. Ahora, ninguno de nosotros, de la conducción, planteó la aceptación y el rechazo públicamente, y eso no es parte de la conducta del ACMER. Nosotros desde ACMER no fijamos ese tipo de posiciones, rechace o acepte. Lo damos el debate interno. Nosotros la conducción opinamos cada uno de los dirigentes, en las asambleas opina cada uno de los dirigentes, en el Congreso opina cada uno de los dirigentes. Públicamente nunca un dirigente del ACMER va a decir que hay que aceptar una oferta. Por eso digo, lo que pasa es que estos gobernantes no son entrerrianos, o algunos son entrerrianos y hace años que no viven en Entre Ríos, por eso no conocen la dinámica del ACMER. Digo, todo ciudadano entrerriano conoce la dinámica del ACMER, todos conocen la dinámica del ACMER, todo se discute de abajo hacia arriba, todo se discute con la participación de los compañeros. Bien, Por eso aprovechando no nos asustan, mira lo último que te digo, sí. No nos asustan, nos amenazan con televisar las paritarias. Ojalá, nosotros vamos a pedir que la televisen, Si total las demandas que llevamos son las del colectivo de trabajadores de la educación, los que van a tener que dar respuestas son ellos, que dicen una cosa dentro de la paritaria y dicen otra afuera. Nosotros no tenemos ningún problema. Vamos a televisar, que sea televisada por cadena provincial de televisión y radio y televisión, no tenemos ningún tipo de problema. Entonces no vamos a permitir ni que el gobernador ni que el ministro duden de la palabra de nuestro secretario general, No le vamos a permitir. Y que además se quiera confundir a la ciudadanía. Mirá, la verdad que la canasta de indigencia está en 421.000 pesos. Y es cierto que en junio y en julio hubo 5.000 docentes indigentes. Hoy han salido de la indigencia. El último sueldo que cobraron es de 505.000 pesos. Ese es el sueldo de bolsillo de 5.000 docentes que recién se inician en la provincia. Digo que tienen hasta un año de antigüedad. Ese es 505.000 pesos. Nadie vive con esa plata. Nadie vive. No son indigentes, pero son ultra pobres. Entonces, que esté claro esto, que nos quieren confundir. Se plantea el recupero. El recupero acordamos 6,5, pero queremos cobrarlo en una sola cuota y a partir de julio. ¿Por qué eso recuperar? Y el gobierno que plantea 3 cuotas y a partir de octubre. ¡Qué joda! ¿Qué recupero estamos hablando? El recupero es a partir de julio y en una sola cuota. Y es 6,55 base junio. Entonces, acordamos en el número, pero de ninguna manera acordamos que se paguen 3 cuotas a partir del mes de septiembre o del mes de octubre.
San Pedri, Luego, dos o tres cositas, sí, aprovechando que está acá, como le decía recién. Habla en este caso de que ACMER solamente representa el 30% de los docentes en la provincia, del 100% solamente el 30%, que no es que representa a todos los, bueno, a todos los, mira, sí. eso rápido. A ver, Mira, el paro ayer fue de 96%. No sé a cuántos afiliados del ACMER, a cuántos representamos. Lo que te digo que ayer el paro de la docencia de ACMER, de AMET y de SADOP fue del 96% de los casos. 96 de cada 100 estuvieron del paro. Por lo tanto, es irrefutable que deje de decir tonterías el ministro. bien. Habla ¿Cuál también otra? en la otra parte de la nota que no sale de que ustedes hace 25 años que no reclaman como lo han reclamado este gobierno, digamos, en una posición de extrema rigidez. Bueno, desconoce absolutamente. La verdad es que, honestamente, a ver, Frigerio no es entrerriano, claramente no es entrerriano, y Troncoso hace 20 años que no viene a Entre Ríos, digamos, desconoce absolutamente la realidad de Entre Ríos. A ver, nosotros hemos tenido jornadas históricas, paros históricos los últimos 20 años, hacia el gobierno de Uribarri, hacia el gobierno, antes al gobierno de Busti. En el 2008, mira, en el 2009, 2010, 2011, hemos hecho jornadas históricas. En el 2014, en el 2016 tomamos el Consejo General de Educación, un sector del ACMER, otro puso una carpa de 20 días. Digo, eso es un desconocimiento absoluto, yo no tengo ni que aclarar, digamos, eso. Bien. Porque es falso, toda falsedad, digamos, se quiere victimizar. San Pedro, bueno, ¿algo más para agregar? Yo El digo, tema, este es un sí, gobierno que nosotros queremos dialogar, ¿eh? Mire, yo estoy muy enojado, podés ver, Fernando, que estoy enojado. sí. Eh, bueno, porque nos han atacado a nuestro secretario general, que es el compañero que conduce, con mentiras, con falsedades y sin decir la verdad. Nosotros tenemos O sea, voluntad de diálogo, seguimos insistiendo que tenemos voluntad de diálogo, sí, ustedes desmienten que haya intencionalidad política del sindicato, como pero lo dice el ministro. absolutamente, nosotros somos Sí. respetuosos de la figura del gobernador. Nosotros somos institucionalistas y somos respetuosos de la figura del gobernador. Jamás en el ACMER, porque además en el ACMER hay muchísimos compañeros y compañeras, en la docencia hay muchísimos compañeros y compañeras que votaron a Frigerio. Muchísimo. ¿Cómo explicás vos que hoy ayer el paro ya tenía 96%? Yo diría que una enorme cantidad, mira, una enorme cantidad de docentes votaron a Frigerio y una enorme cantidad de docentes votaron a Milei y una enorme cantidad de docentes votaron a Massa y una cantidad importante de docentes votaron a Val. Ahora, ¿cómo justifica que el paro que el paro ayer fue de 96%? Muchísimos compañeros que votaron a Frigerio y a Milei hicieron el paro. Pero porque no es político, eso es falso, no es ideológico, es falso. No nos alcanza para comer, ministro. Con 500.000 pesos no viven los trabajadores de educación. Un maestro, lo máximo que gana con máximo de antigüedad no llega a 700.000 pesos. Con eso no se vive. Ese es el problema. Es escandaloso lo que ha aumentado la boleta de luz. Los compañeros en casita muy humildes, digamos, están pagando 80, 90, 100.000 pesos de luz porque es escandaloso lo que ha aumentado la luz, es escandaloso lo que ha aumentado el gas. Los que tienen gas natural y el gas envasado, es escandaloso lo que ha aumentado los combustibles, ya no se puede andar en auto, los trabajadores no podemos andar en auto. Entonces, mirá, Fernando, posta, en los 9 meses y medio hemos perdido el 30% del poder adquisitivo y yo te aseguro, y algún día que tenga la oportunidad de ir para ahí, estar en vivo con vos, te voy a mostrar los números para que veas que no, esta propuesta del decreto no recupera un centavo de esa pérdida. Al final del semestre vamos a haber perdido más. Por eso se rechaza porque al final del semestre vamos a haber perdido más que ese 30, se va a profundizar la pérdida. ¿Sí? Por eso es que no se rechazan las ofertas. Se rechazaron 5, él dice 6, son 5, porque nosotros somos claros, no queremos montos negros porque es inconstitucional. Es inconstitucional, hay que leer la Constitución de Entre Ríos, artículo 82, inciso D, es claro, es contundente. Bueno, el ministro dijo una barbaridad ayer, que por eso también la voy a refutar. Nosotros consideramos trabajador de la educación al maestro que por carrera de ascenso se hace director, secretario o rector,
y al compañero que por carrera docente se hace supervisor. Todos somos compañeros, todos somos laburantes, todos vivimos de un salario, todo en función del escalafón. Entendemos que en la carrera docente los compañeros pueden progresar, porque ayer planteaba, o ayer lo escuché en un medio decir que los directivos debían estar en un sindicato distinto que lo de los trabajadores. Eso es una barbaridad. Eso es desconocer la historia del sindicalismo docente en la Argentina y el sindicalismo docente en Entre Ríos. La verdad que no salgo de la sorpresa cuando escucho esas cosas. Nosotros reivindicamos la carrera docente. Compañero empieza con un cargo de ingreso de maestro o de preceptor y termina siendo supervisor, porque esa es la carrera de docente y ese es nuestro escalafón y todos somos trabajadores. Transformarte en supervisor no te hace ser patronal, te hace ser trabajador, con conciencia de trabajador, no de patronal. Y te digo más, si algún día se reglamenta la Constitución de Entre Ríos en su artículo 36, el director departamental de escuela debería ser también concursado y el cargo máximo en el escalafón docente. Esta Constitución de Entre Ríos, nunca reglamentada desde el 2008. Por eso digo, que no nos confundan, que no confundan a los papás, a los mamás. Nosotros queremos resolver el conflicto, nosotros queremos que los gurises estén en la escuela, porque somos los que defendemos a los gurises de la escuela pública. Tenemos 43 años en defensa incondicional de derechos sociales de educación y de la escuela pública. Esa es la verdad de la milanesa. Bueno, te agradezco mucho por el espacio. Te pido disculpas por la efervescencia. Por favor, que tenga buen día, buen fin de semana. Buen día para vos y muy buen día para la audiencia. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Guillermo Sampedri.